Buenas tardes, mi nombre es Julie Helena Zúñiga Barahona, pertenezco al grupo 23. El nombre del curso es Balance de la Materia y Energía. La fecha en que presenta esta actividad es el 23 de mayo del 2009. La fase 6, programa al que pertenezco, Ingeniería de Alimentos. A continuación les presento la actividad de la fase 6 que voy a realizar, que es problema de balance y materia de energía de la industria de los alimentos. Aquí tenemos el planteamiento del ejercicio a realizar. Acá termina, como podemos ver, nos piden calcular la cantidad de jugo, de la mezcla y la pulpa deshidratada que se obtiene y calcular la masa de vapor utilizada para la deshidratación y el calor total requerido en la evaporación. Aquí tenemos que nos piden la pulpa, el vapor y el líquido en kilojulio sobre kilogramos grados centígrados. Entonces acá tenemos el diagrama. Entonces aquí está el planteamiento del ejercicio. Entonces en una industria se procesan 2000 kilogramos al día de naranja que produce el 0,15% de sodio. Siguiendo vemos que se introduce a una extracción a 20 grados centígrados, donde se obtiene el 12% de sodio a 25 grados centígrados aquí, y una cáscara con el 0,175% de sodio a 25 grados centígrados también, así como lo vemos aquí. Y esta cáscara nos lleva a un segundo proceso de extracción donde se obtiene un líquido a 0,12% y 15,6% y una pulpa con, aquí lo podemos ver, perdón, no es 15%, sino 15 grados centígrados. Y luego una pulpa con el 0,25% de sodio a un 25 grados centígrados. Y esta misma pulpa se somete a un proceso de deshidratación donde se obtiene un 30,8 kilogramos y eso se asume como una base total, incluyendo la humedad. Aquí vemos los 30,08% y que sale a 70 grados centígrados con el 10% de humedad. Esta deshidratación se realiza con el 250 kilopascal, donde hay un vapor que entra a 1000 kilopascales, es decir, que sale a la misma temperatura. Aquí lo podemos observar. Y esa misma temperatura que nos lleva pues al 70 grados centígrados. Y la pulpa es aludida y se retira de la humedad que desconocemos y que por vapor sale a 70 grados centígrados. Y luego pasa un líquido que sale a una evaporadora de 143 kilopascales con una pérdida del 3% y se obtiene una melaza al 72%. Estas pérdidas se asumen
como si fuera solamente la masa inicial, que solo es de 3%, ya que pasa al balance 1 y al balance 2. Aquí podemos ver la melaza del 72% y la pérdida del 3%. Y luego pasamos al balance 1 y al balance 2. De las extracciones 1 y de las extracciones 2, el balance general y el balance por componentes de sólidos, entonces llamamos F a esto y llamamos las corrientes 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta terminar. Y la primera extracción, la que entra, es igual a F1 más F2, aquí lo tenemos, que son las corrientes que salen, y X por componente es donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, que son el flujo 1 y el flujo 2, que son las incógnitas, luego despejamos la F1 y la F2 y la ponemos en la ecuación 1 para que nos dé los resultados del flujo 1 y el flujo 2. Y ya analizando los cálculos, nos dice que el flujo 1 nos da 909,09 kilogramos al día, y el flujo 2 nos da como 1091,91 kilogramos al día. Y para la extracción 2 hacemos el mismo balance, porque lo hacemos global y por componentes, para que nos dé los componentes de la corriente 3 y 4 respectivamente, donde la corriente 3 obtenemos un flujo de 461,54 kilogramos al día, y en el flujo 4 de 629,37 kilogramos al día. Luego en este ejercicio nos pide que calculemos calcular la deshidratación y la evaporación, la deshidratación que tenemos por acá y la deshidratación que tenemos por acá y la evaporación por acá. Solo que se pasa la deshidratación para tenerlo más claro, como está anterior. Bueno, nos muestra que el CP3 es el de la pulpa y el CP es vapor. Para hacer el balance de la masa global y el vapor que entra es el vapor que sale, porque se utiliza para intercambio de calor. Hacemos el balance de energía normal planteando, y lo primero que necesitamos es saber la corriente de la unidad 3. Lo único que tiene es el contenido sólido y humedad como ¿Cómo obtenemos este contenido? Es el 1, aquí lo vemos, menos 3, menos x a la 3 de humedad, y podemos hacer con el balance global que obtenemos la corriente 5 y la corriente 6. ¿Qué es lo que se le retira a la pulpa en este caso? Ahora, para el balance
de energía decimos que es adiabático porque el calor es cero. En este caso, hacemos un balance de entropía y utilizamos la CP que nos da el propio ejercicio en esta oportunidad. La temperatura de referencia que ya tenemos que es 0 grados centígrados y la temperatura que nos da en este caso para el vapor, lo que hacemos es tomar la entropía de entrada, dice que es de 1000 kilopascal y nos vamos acá y nos vamos a la tabla de vapores y nos dice que 2583 aquí, 2.583,6 kilos julios sobre kilogramos, evaporación saturada, que hay una entropía de sólido, la entropía de igual de vapor saturada, y ya despejamos esta ecuación. El flujo vapor, que es el mismo de entrada, al igual que el de salida, nos da por este valor. Acá da por este valor, que es el que estamos utilizando del balance de calor a través de esta ecuación. Aquí lo podemos ver. Aquí ya vemos el proceso de esta, ¿no? Que ya nos dio este resultado, ¿de acuerdo? Este era pues hablando de la evaporación. Entonces, tenemos el segundo planteamiento, que es problema de balance de materia y energía con reacciones químicas. Para no demorarme tanto, pues ya paso al resultado. Aquí ya tenemos la relación de ejercicio del formato del fermentado, que dice que la alimentación se da por 9 moles, aquí lo tenemos, 9 moles de silasa por 1 mol de glucosa. Y las reacciones son estas, aquí las podemos ver. Si tenemos 9 moles de silasa inicial, en este cuadro que vamos a relacionar, aquí lo podemos ver, nos va a producir 15 moles de glucosa, es 15 moles de glucosa más 1 mol de glucosa, nos dice que van a reaccionar 16 moles de glucosa y son las que van a producir 32 moles de etanol. Y aquí la suma de CO2 se da por los 15 moles más los 32 de la segunda reacción. Esto se hace ya que las conversiones de las reacciones son del 100%. Del 100%. Y adicional nos dice que mide de CO2 y en ambas reacciones tiene CO2. Entonces, por lo tanto, se pone X para hallar las cantidades de las relaciones que se presentaron en el cuadro. Y nos da el